Gloria a Dios, amados hermanos, que Dios me lo bendiga. Muchísimas bendiciones, mis hermanos. Le damos gracias a Dios primeramente, hermano, por estar todavía aquí en la tierra y con vida, hermano, y predicando su santa y bendita palabra en su santo y bendito nombre. Mis hermanos, en este caso damos... Aleluya, estaban los lentes, hermano. Amados hermanos, esperamos que todo esto también se solucione por esta pandemia. Muchos hermanos, la verdad que se quedan en sus casas. Las iglesias han venido a alternar sus horarios muchas de las veces. Ya, a pesar de que igualmente estamos predicando, enviando los mensajes por internet, pero esperemos también que todo se solucione y todo llegue a una mejor organización, pues como estábamos en antes, que eran nuestros cultos 7 de la noche, los días domingos 10 de la mañana, hermano, que volvamos al orden común, ¿me entiende? Ya una vez que pase todo esto, acuérdese que esto fue un turbión de azote. Ahora estamos en abril 2020, hermano, ese COVID, pero ese bicho raro se fue. Aleluya, alabado sea su nombre. Vamos a ver las falsas doctrinas, cómo funcionan, cómo trabajan, hermano, y hasta el día de hoy, hasta el momento de hoy, cómo están trabajando. ¿De acuerdo? Vamos a ver una iglesia saludable, cómo es una iglesia saludable, cómo es una iglesia que realmente se predique, como decía un varón, la sana doctrina. Es decir, conforme a la palabra, a la luz de la palabra, hermano, y como lumbrera a nuestro camino, a nuestros pies, para ser guiados, hermano. Porque esa es una parte esencial en donde aprendemos doctrina, en donde aprendemos, hermano, una maduración estable, la que Dios nos ha dado de acuerdo a un llamado con un propósito, hermano. Todo nos ayuda a bien en el sentido que dice 8:28 del libro de Romanos, es porque tenemos un propósito del cual nosotros estamos haciendo acepto. Es decir, que hemos aceptado el propósito de Cristo para un llamado y seguimos su llamado y no perdemos su llamado, amados hermanos. Vamos a ver en el libro de la Epístola de Judas. Judas tiene un solo capítulo, hermano. 1:3, ¿no? Entonces estamos falsas doctrinas y falso maestro. 3. 1:3 a las cuentas, porque es un capítulo nomás que tiene el libro de Judas. Amén. Honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén, hermano. El libro de Judas, hermano. San Judas, que dice. Vamos a ver la falsa doctrina, donde nos lleva. Y netamente, ¿qué va a pasar con el siervo, sierva, que no esté adoctrinado de acuerdo a las cosas de Dios? Hermano, porque netamente un siervo, un sierva, una sierva, hermano, si está en los caminos del Señor, si ha sido llamado por Dios, a veces somos llamados por una enfermedad, a veces somos llamados, hermano, por problemas que tenemos con nuestra familia, se está desbaratando, nuestros hijos están en las drogas, están en el alcohol, están desviados, padre y madre buscan a Dios, no tienen a quién más acudir. También muchas de las veces uno de los cónyuges se están separando, hermano, y el uno por no sentirse solo busca a Cristo porque de pronto lo invitaron a una iglesia, o la mujer, el varón y viceversa, también se dan los mismos casos, ¿me entienden? O también por un hijo que tiene un accidente, le falta algo. Hermano, yo le digo algo, que usted en todo tiempo tiene que buscar a Dios. Sea en las buenas, sea en las malas, sea en la escasez, sea en la abundancia, hermano, sea en la vida, sea en la enfermedad. En todo tiempo Dios tiene que estar presente en nuestros labios, en nuestras bocas, en nuestras vidas, mis hermanos. Para que en el momento, escúcheme,
¿Por qué dice busquemos a Dios en espíritu y en verdad, hermano? Es porque en el momento que verdaderamente necesitamos algo de Él, solo le pedimos, hermano. Acuérdese que Dios es más grande que una enfermedad, más grande que un padecimiento, más grande que todo, hermano. Eso es lo que tenemos que tener presente. Muchas de las veces nos dicen religiosos locos, muchos nombres tenemos, pero gloria a Dios por eso, hermano. Oramos por su bendita presencia sobre todos aquellos que todavía no lo conocen y llegará un momento que ellos también les toque conocerlo a papá para que también puedan gozarse de las cosas de él, ¿me entiendes? Es muy importante. Vamos a ver, falsas doctrinas y falsos maestros. Amén. El libro de Judas, 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a nosotros los santos, porque los santos somos nosotros. Porque algunos han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, hermanos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, hermano, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los que fueron guardados en prisiones de oscuridad, hermano, eterna, para el juicio de gran día. Padre, en tu nombre, amado Dios de los cielos, como vemos, amados hermanos, aquí al hombre, primeramente, el hombre que cambia la doctrina de Dios, que cambia la doctrina de Jesús, que netamente, amados hermanos, confunde a las personas, confunde a la gente. Hermano, para estos tiempos vemos que existen muchas formas de adoctrinar. Existen hermano, yo qué sé, muchísimas religiones en el sentido, muchas versiones, iglesia fulana de tal, iglesia sultana de tal, iglesia tantas cosas, hermano. Diciendo en el libro de los Hechos, el Dios de los cielos, que mi tabernáculo llevará mi nombre. Así dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, dice, mi tabernáculo santo llevará mi nombre. De una manera igual que en el tiempo de Moisés, hermano. Igualmente en el tiempo de Moisés. En el tiempo de Moisés es igual. Porque ahorita, por ejemplo, ya no sacrificamos, hermano, bestias, vacas, como lo hacían en aquel entonces, hermano. Ya no, ahorita sacrificamos, el sacrificio final hasta donde llegó Jesús, hermano, ya nosotros solamente tenemos que, como esposa santa, esperar a que venga Jesús santo de gloria, hermano. Porque somos la iglesia santa y es por eso nosotros como gentil, como iglesia gentil, hermano, como uno de los dos olivos, hermano, la iglesia gentil que espera, hermano, al novio, así como las vírgenes sensatas y las insensatas, hermano. Usted sea sensato porque como pronto viene Jesús, usted se está preparando, amados hermanos. Pero a lo que se refiere el aceite se refiere, hermano, a la condensación, al testimonio santo de la palabra de Dios, que por quien tú estás siendo guiado, que la persona que está adoctrinándote, tiene que cumplir muchos requisitos, amados hermanos. La iglesia en donde tú estás asistiendo tiene que recibir un nombre, la iglesia. Porque, mire, yo les digo algo
muy sincero, perdón. Aquí nosotros tenemos que ver en las iglesias, hermano, cuánto tipo de iglesias son. ¿En qué iglesia está usted? ¿Qué tipo de iglesia es la que está usted? Si es la de Éfeso, si es la de Esmirna, Pérgamo, Tiátira, la de Sardi, la de Filadelfia o de la Odisea. Vamos a tomar un tema, hermano, muy controversial. Porque yo al decirle a la iglesia de Tiátira, hermano, es una iglesia que tiene muchos problemas. No solamente de idolatría, sino también tiene por parte idolátrica, también tiene el esquema de vida, los placeres de la vida. La Odisea tiene el dinero, hermano. ¿Ya? Una iglesia que no le falta nada, que tiene todo. Pero miserable en las cosas de Dios y desnuda en las cosas de Dios. Porque así dice. La Odisea te dice miserable, te dice. Sin conocer las verdaderas cosas de Dios. Y todos pensamos, escúcheme, cuando estamos en una iglesia, ay, Dios me ha dado, ay, Dios te ha bendecido, ay, pero en la cabeza no tiene nada de lo que es de Dios, de la palabra de Dios, amados hermanos. O sea, tú puedes tener dinero, pero no tienes a Dios en tu corazón, pues. Y eso no es bendición, perdóneme. Muchas iglesias lo toman, hermano, que en el momento que el varón estuvo en la iglesia 2, 3 años y de pronto le salió un trabajo, yo qué sé, se ganó una media lotería, se ganó esto y de pronto tiene sus carros, sus cosas, sus casas, hermano, y dice, oh, Dios te ha bendecido. Discúlpame, pero eso no es bendición, hermano. Bendición es cuando Dios toca tu corazón para que tú puedas predicar y hablar de ese Dios santo que te ha cambiado, que ha cambiado tu vida, hermano, porque la palabra dice buscar el reino de Dios y su justicia y el resto vendrá por añadidura. Y eso es la iglesia de la Odisea. Miren, le leo un pedacito nomás de la iglesia de la Odisea 17, 3:17. Mire qué dice. Ay, te dice algo más. Dice, pero por cuanto tú eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice Dios. Y mire qué dice abajo. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo ante los ojos de Dios. Mire. O sea que el hombre puede tener dinero. Eso te habla la iglesia de la Odisea. Por eso es que te dice. Por tanto, te aconsejo que compres oro refinado, dice, en fuego. Es decir, que compres, o sea, que tu valor, el dinero, no tendrá valor en aquel momento. Esto es como el joven rico. Recuerda cuando le dijo, Señor, Rabí, maestro, ¿qué puedo hacer para ganarme la salvación? Y lo queda viendo el maestro así de frente, hermano. Y le dice, vende todo lo que tienes, dadlo a los pobres y sígueme. Ve a media vuelta y nos vemos. Le dijo, ¿qué te pasa? Pues, ¿cómo le habrá dicho? Hermano, le digo algo. La Biblia dice, que difícilmente un rico entrará a la salvación eterna de Jesús. Que Jesús nos ofrece. Entonces, es una parte esencial, hermano. Dice, desventurado, miserable y desnudo, te dice. Mire lo que dice. Esa es la iglesia de la Odisea. La iglesia de Tiátira, hermano, ni se diga. Usted lea en la casa, eso lo voy a dar por tarea. Yo eso no le voy a leer. Yo sé decirle algo, hermano, muy sensato, que en estos tiempos, amados hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, hermano, no se está, escúcheme, no se está discerniendo como tiene que decirse y hacerse, hermano. Porque hay siervos de Dios que tienen 20, 30 años en los caminos del Señor y no conocen ningún misterio de la palabra de Dios, hermano. Ningún misterio de la palabra de Dios, hermano. Entonces, ¿qué hacemos en esa iglesia? ¿Estamos aprendiendo los misterios de Dios? ¿O estamos solamente sentados ahí como un, no sé, como un costal,
o un pentecostal. Hermano, tenemos que ver seriamente, amados hermanos, que iglesias que predican la verdad, que predican la luz de la palabra, amados hermanos. O si no, la verdad que tiene otro objetivo. Porque muchos objetivos ahorita, discúlpenme, por eso es que Dios habla en la palabra. Porque el peor de todos los males es el amor al dinero, hermano. Por eso es que muchos siervos huyen frustrados de iglesias, hermano, que solamente optan por la pedidera del dinero. Incluso a mí me ha tocado muchas veces, a veces he invitado, señor, señor, ahí está su sobre, coja su sobre. Como yo no voy internado a predicar, hermano, yo voy así de pronto como usted me ve, pero le digo algo, señor, hermano, yo voy a predicar, pero tampoco porque voy a predicar voy a cobrar tampoco, hermano. Porque no, yo no cobro, hermano, no cobro. Sí, en el momento, la gloria sea de Dios, que usted me va a traer, me lleve y me trae, gloria a Dios, hermano. Pero las cosas se dicen como tienen que ser, amados hermanos. Y estos hombres de Dios son muy pocos, porque hay que predicar la luz de la palabra, hermano. Porque lumbrera es a nuestros pies, es un camino, hermano, que tiene que ser guiado. Y así tiene que ser guiado el hombre de Dios. Las personas, los hombres y mujeres que han sido llamados a sus atrios santos, tienen que ser verdaderamente guiados, hermano. A pesar porque en estos tiempos también, hermano, le digo algo que no existe. Escuchen, no existe, hermano, mucha consejería en las iglesias. Es por eso que vemos en la calle, hermano, muchos hombres de Dios caminando, retirados de la Biblia, retirados de la palabra, hermano. Porque le digo así, a ciencia cierta, amados hermanos, la iglesia más grande, hermano, del mundo es la que camina en las calles. Hombres de Dios frustrados, hombres de Dios, hermano, diciendo así: ay, Dios mío, yo estuve años sobre años dando mis diezmos, mis ofrendas, y aquí estoy quebrado, no tengo nada. Hermano, muchos hombres hay así. Si no es que vea, nosotros los cristianos, vea, calladito, y nosotros termina todo, amén. Pero tengo que hablarlo. Perdóneme usted que le diga de esa manera. Y la verdad, hermano, y no estamos, hermano, no estamos predicando ni no estamos comiendo aquel alimento que netamente nos da Dios, ¿me entiendes? Porque netamente, hermano, dice la palabra y la Biblia, aquel que se dedique al evangelio, que viva del evangelio. Amén, amén. No digo que no, pero también tenemos que decir la verdad al pueblo. No podemos esconderle nada, hermano. Tenemos que hablar desde los misterios. Tenemos que hablarle, amados hermanos. Por eso es que decíamos en días pasados que muchas iglesias, solamente, hermanos, en estos tiempos, el pastor, el hombre se casó con una mujer, se hizo pastora, y forman una iglesia, nada más. Pero en esa casa de oración no hay, hermanos, no hay, porque en ministerios tiene que haber ancianos de iglesia, hombres que se respeten su palabra, hombres que sean llevando al pueblo en consejería, amados hermanos, porque uno de los 7 espíritus de Dios presente en el libro de Isaías 11 es el espíritu de consejo, hermano. Y ese espíritu de consejo está presente en los hombres que tienen templanza de Dios, que tienen uno de los principales frutos del Espíritu Santo, que no solamente es el amor, sino la templanza, hermano, que está en ellos. Los ancianos de iglesia, aquellos ancianos que tienen que estar en el frente también con los pastores, hermano, también correctándolos, guiándolos, viendo, hermano, que hombres jóvenes, mujeres jóvenes sean guiadas también por ellos, hermano, porque un anciano de iglesia no crea que es un hombre canoso, no, tiene que ser un hombre que conozca de Dios, que conozca el temor de Dios, amados hermanos, y conozca verdaderamente la verdadera consejería que tiene que darse en las iglesias, porque en las iglesias de estos tiempos, hermano, perdone que le diga, no existe consejería en las iglesias. Y peor consejería para el pastor, para la pastora, hermano, por parte de los ancianos. ¿Por qué? Porque no hay ancianos. No hay ancianos, hermano. En las iglesias no hay ancianos. Porque el que manda es el pastor y la pastora. ¿Qué pasó con el reino de Roboam, hermano? ¿Qué pasó con el reino de Roboam, hijo de Salomón? ¿Recuerda? Fue aconsejado por jóvenes y mujeres, hijos de los profetas, mujeres de los profetas. ¿Y qué pasó? Imagínense. Se bifurcó, se rompió el pueblo de Israel ahí, de 2 tribus y 10 tribus. ¿Recuerda? Estoy hablando del tiempo de Agía, del profeta Agía.
que partió 12 pedazos, hermano, de tela, hermano, un manto nuevo que le habían dado, y esas 2 tribus y 10 tribus te será partido el pueblo de Israel. Y hasta el día de hoy, bueno, eso vemos después, no vemos ahorita. Pero ¿por qué le digo esto, hermano? Porque Roboam fue, escúcheme, fue aconsejado por jóvenes y fue aconsejado por mujeres, hermano, de los profetas, y fracasó. Ahí está. Y es por eso que netamente, amados hermanos, tenemos que tener todas esas reglas claras, hermano. Tenemos que tener consejería en nuestras iglesias. Tenemos que tener, si que nosotros, por ejemplo, como pastores, como predicadores, como eje motriz de la iglesia, amados hermanos, tenemos que no solamente dar mensajes guardados, mensajes calentados, no, hermano, tenemos que ir madurando en las cosas de Dios. ¿Para qué? Para aconsejar al pueblo de Dios, para tener hijos, hermanos, aventurados en las cosas dignas de Dios, ¿me entiende? Eso es una parte esencial. Para que demos hijos de acuerdo al fruto, hermano, porque dice la Biblia, aquel hombre que, aquel árbol que da buen fruto, te habla de buen fruto, no te está hablando de fruto, te habla de buen fruto, hermano. Es decir, que la iglesia tiene que embarazarse de hombres de Dios, parir hombres de Dios y enviarlos a predicar a los hombres de Dios, hermano. Ahorita nomás hablamos de iglesia en estos tiempos, más que todo en esta Latinoamérica, Centroamérica y Sudamérica, hermano, y Norteamérica, ¿por qué no decir, hermano, que solamente, hermano, pensamos en el libertinaje, en la diversión, en la danza, en tantas cosas, pero no nos preocupamos en saber y aprender de la sabiduría de Dios, de los misterios de Dios, de lo que Dios nos tiene, hermano. No le echamos a eso. Ese es un grave problema que tenemos en las iglesias en estos tiempos. Es por eso que yo le hablo aquí, ¿en qué tipo de iglesia estás tú? Tienes que ver si estás en Esmirna, si estás en Éfeso, si estás en la iglesia de Tiátira, si estás en la iglesia de Filadelfia, si tu iglesia se parece a la de la Odisea, a la de Sardis, ¿a cuál se parece, hermano? O si tiene nombre de viva, pero está muerta. O el muerto eres tú, pues también. Porque netamente, hermano, hoy en día vemos muchos hermanos que tienen años en el Señor, pero en la cabeza no tienen nada, hermano, ni predican ni nada. Por eso es que le hablo. ¿Qué son? ¿Costales? ¿O pentecostales? Perdón, no es que me ría, perdóneme. Pero ese nombre nos puso, escúcheme, pentecostales nos puso el gobierno del Vaticano. A toda la iglesia pentecosteses. ¿Ah? Entonces, hermano, hablamos de un Pentecostés, amén, porque bajo el Espíritu Santo, gloria a Dios, que ejerce poder ahora, gloria a Dios. 3 dan testimonio en la tierra, gloria a Dios, el Espíritu Santo, el agua y el Espíritu, amén. De acuerdo a la primera carta de Juan, capítulo 5, de versículo 7 al 9. 3 dan testimonio en el cielo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y aquí dan 3, agua, sangre y Espíritu Santo, aquí en la tierra, por favor. Hermano, tenemos que tener bien presente aquellas reglas, amados hermanos. Y así mismo cuando vemos una iglesia, hermano, que se está predicando la verdad netamente, primeramente le digo algo, no son llenas. Perdone usted, son pocas. Son muy pocas, hermano. Es donde se predica la verdadera doctrina de Dios. La verdadera palabra de Dios, decía un siervo, un varón, decía, ¿cuál es la sana doctrina? Preguntaba. Es que la sana doctrina no la vas a encontrar en esas iglesias llenas y full y todo, hermano. Es como decir, a un varón preguntaba yo hace más de 2 años, hermano, le pregunto un ejemplo, una pregunta nomás, hermano. Le digo, hermano, por favor, dígame usted, ¿a dónde están los 50 días del Pentecostés? Me dice, no, están cuando llegó el Espíritu Santo, pero netamente, hermano, tenemos 40 días que Jesús se le presentó en el capítulo 1 de los Hechos, que 40 días y 40 noches estuvo con los siervos, los discípulos, enseñándole el reino de Dios Jesús, ¿recuerda? Y los 10 días más están en la iglesia de Esmirna, ahí están los 50 días del Pentecostés, o sea que 10 días no tuvimos Dios, hermano. Perdóneme y solamente le digo algo, y muchos misterios de la Biblia, de la palabra. Recuerda el libro de Jeremías, que dice, descifremos eso. 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas. Esos son los misterios de Dios.
Romanos 11, 25. No quiero que seáis arrogantes en cuanto a este misterio, dice la Biblia. Que llegará endurecimiento en parte al pueblo de Israel hasta que no haya sido salvo la plenitud de los gentiles, dice la Biblia 11:25 del libro de Romanos. La palabra es clara, concisa, concreta y perfecta. Porque eso es de Dios, hermano. Dios ha mandado a resolver todos estos misterios. Es por eso que nos mandó a nosotros. Nos mandó el Pentecostés, nos mandó el Espíritu Santo, es para que hasta el día de hoy nos dé esa fortaleza y fuego del Espíritu Santo sobre siervos y siervas que se humillan totalmente ante Dios, hermano, para que le dé las buenas nuevas, los nuevos, los misterios, para que eso nosotros demos a las personas, a la gente, siervos y servidores cristianos que han sido llamados hasta el día de hoy, hermano. Porque hablamos de iglesias llenas de libertinaje nomás. Hablamos de iglesias, hermanos, que se van, así se va a pasear 15 días, una semana, no sé a dónde se meten. Es por eso que nosotros tenemos un aposento santo en donde oramos. Hermano, tenemos que pedirle a ese Dios honroso a su nombre. Es por eso que dice esa profecía 28:15, hermano, que se publicó ahora del COVID-19. Hoy estamos en abril del 2020, hermano, que está pasando aquí por Guayaquil, Ecuador, que somos nosotros, hermano, está pasando. Dice que la justicia será puesta a cordel, dice a cordel. Lamentablemente un siervo se preguntaba, oiga varón, ¿por qué se han muerto evangelistas y pastores? Dice. Hermano, ven acá, te voy a explicar, le digo. Ahí por internet, te voy a explicar, hermano. La justicia será puesta a cordel, dijo el profeta Isaías. En 28:15 del libro de Isaías. Ahí está clara. ¿Por qué? Porque el mismo cristiano, escúcheme, el mismo cristiano, el hombre de Dios, se encargó de anular el pacto con la muerte y a romper el convenio con el Seol, hermano. Nosotros, nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de predicar, nuestro egoísmo, nuestro orgullo, hermano, todo eso, hermano, invalidó el pacto con la muerte y el convenio que tuvimos con el Seol, hermano, porque ahí Isaías 28:15 te habla de la piedra angular, que es Jesús Santo de gloria sobre nosotros, hermano, y ahí fue puesta la justicia a cordel, que hasta el día de hoy castigó también a algunos hermanos cristianos y también pastores evangelistas, así como nosotros, hermano. Dios los tenga en su gloria, perdóneme. ¿Por qué? Por no predicar la santa y bendita palabra, pues. Ese es el peor problema que vamos a tener, hermano. Porque la palabra estuvimos estudiando el otro día también en el caso de la atalaya. Nosotros como atalaya de Dios tenemos que avisarle, hermano, sobre los cristianos, sobre la grey que tenemos. Hermano, va a caer espada sobre ti. Va a caer, espérate, avísale. Porque si ese cristiano se pierde, le pasa algo, esa sangre de ese cristiano será sobre nosotros, los que nos paramos aquí, en esta parte, en donde a Dios aquí se le conoce, allá donde usted está sentado, ahí se le cree, y acá en el otro púlpito de papá, hermano, se le entiende a Dios. Pero hoy en día, estamos aquí predicando, y este púlpito, aquí no lo hacemos, hermano. Aquí ponemos un poco de silla y sentamos un poco de cabezones ahí. Como hay que respetar el otro púlpito, amados hermanos. Porque aquí a Dios se le conoce y acá a Dios se le entiende. Para eso todavía falta aquí construcción. Esta iglesia está en construcción, hermano. Este es un ministerio que vamos alzando poco a poco, hermano. Pero acá falta otro púlpito de papá. Aquí va el púlpito de papá. Hermano. Aquí vamos nosotros, los pecadores. No, hoy en día no se respeta eso. Hoy en día aquí ponemos como 20 sillas y sentamos un poco de cabezones ahí. Tenemos que ser, hermano, ser obedientes en lo que la palabra nos dice, nos dicta, cómo tenemos que hacer nuestro tabernáculo santo. Porque el libro de Juan 9 te habla claramente, hermano, que tiene una cierta igualación, ciertas características casi iguales al tabernáculo de antes de Moisés, recuerda. Entonces desde ya vamos invalidando el pacto con la muerte.
Y el convenio con el Señor vamos haciéndolo no firmes. ¿Por qué? Porque, hermano, estamos rompiendo, escúcheme, estamos rompiendo el contrato que hemos tenido por medio de la compra con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos invalidando aquello. Estamos invalidando, hermano. Ese es el peor percance que vamos a tener, y eso se convierte en una blasfemia del Espíritu Santo, y es el único pecado que Dios no va a perdonar, hermano. Es por eso que muchas iglesias, amados hermanos, les soy sincero, a nosotros no nos pueden ver, les soy sincero, hermano. ¿Por qué? Oye, no prediques así que vas a tener enemigos, dice. Hermano, mi compromiso no es con el hombre, mi compromiso con el Dios de los cielos y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo que ejerce fuerza y poder y fortaleza a los cristianos en todo el mundo, hermano. Ese es. Y mire, cuando dice la verdad la iglesia, vamos al libro de 13:8. Vamos a tener una gran guerra, escúcheme. Oiga. Hombres que sí están, escúcheme, que están inscritos en el libro de la vida porque saben cómo lleva su vida. Los que no están inscritos en el libro de la vida saben por qué no están inscritos en el libro de la vida. Es decir, dice también, escúcheme, antes de eso le digo la primera carta de Corintios capítulo 9, versículo 27, 9:27 de la primera carta de Corintios, el mismo apóstol Pablo, hermano, escúcheme, el mismo apóstol Pablo pensó estar eliminado ya, hermano, de la inscripción en el libro de la vida, hermano. Él pensó que lo habían eliminado, pero sin embargo, él se dio cuenta que sí estaba convicto, hermano, porque en la primera carta de Timoteo te habla claramente el apóstol Pablo: ahorita sí estoy en victoria, me declaro en victoria, porque tú eres hijo mío y hijo espiritual, a Timoteo, hermano, y le dijo y le confesó, le dijo: ahorita me declaro en victoria, hermano, y en menos de 15 días le cortaron la cabeza, hermano, y terminó decapitado. Ahí está en victoria, hermano. Porque habemos muchos hombres en estos tiempos, hermano, que estamos por la calle y decimos: hermano, ¿cómo está? Dice, bendecido, prosperado en victoria. Bendecido, prosperado. Imagínate, todavía no ha terminado la carrera de la fe, hermano. Tenemos que tener presente, amados hermanos, que cuando nosotros estamos en victoria, ya es cuando nosotros ya nos van a cercenar la cabeza. Estamos en victoria porque ya hemos ganado la carrera de la fe, hermano. Ya cuando llegan a la cúspide de nuestra vida victoriosa en Cristo Jesús de la gloria, amados hermanos. Y aquí en Puerta Estrecha no predicamos por dinero, hermano. Nosotros predicamos a la luz de la palabra y estamos viendo las verdades, amados hermanos. Porque escúcheme, como le decía que Pablo se sentía que estaba eliminado, y muchos preguntaban, escúcheme, a algunos cristianos se preguntan: hermano, pero si yo estoy inscrito en el libro de la vida del Cordero, amén, puede estar, pero también puede ser borrado. Por tus hechos, pues. Por tus hechos. ¿Llevas buena memoria de tu vida cristiana? De tu fase espiritual. ¿Cómo llevamos, hermano? Tenemos que pensar en obra. Tenemos que pensar en buenos recuentos. Tenemos que pensar en lo que somos, en lo que hacemos. ¿Para qué estamos, hermano? ¿Para qué servimos? Si estamos o no caminando en las cosas de Dios. Dice la Biblia que tenemos que ser perseverantes hasta el fin de nuestras vidas, hermano. Y el que persevera hasta el fin, ese será salvo, dice la Biblia. Yo no lo digo, hermano. Yo no lo digo. Para decirte que existen, me da cuenta, he retomado, hermano, desde los profetas hasta acá, existen 3 libros. Hay el libro de la vida normal, hay el libro de memoria y hay el libro de la vida del Cordero de Dios. En la vida del libro del Cordero de Dios, en donde están anotados, hermano, todos los hombres que han sido inscritos en el libro de la vida, como también pueden ser borrados. Tenga mucho cuidado, hermano. Escúcheme, y muchas iglesias, hermano, que no se predique la verdad. A nosotros nos dirán herejes, nos dirán, hermano, que somos locos, metodistas,
¿Cómo le llama? Legalistas. Nos dicen así. Solo porque predicamos la verdad, hermano. Porque escúcheme, en la guerra santa, escúcheme, la guerra santa dice que los mismos santos se irán contra los santos. Es decir, la misma iglesia se irá contra nosotros, hermano. Hermano, el peor enemigo, escúcheme, el peor enemigo que puede tener Dios, aunque usted no lo crea, son sus mismos hijos, hermano. Pero ya pasan a ser bastardos porque no son hijos. Ya esos se han desprendido de la cobertura espiritual del Espíritu Santo de Dios. Acuérdense que cuando Jesús subió a los cielos, Él le rogó, escúcheme, porque existen dos tipos de oraciones que nos dejó Jesús. El Padre Nuestro y también existe el Juan 17. Oración por los que quedaron aquí. Juan 17 es una oración. Y la otra es el Padre Nuestro, que creo que está en Juan 6. El libro de Juan.